Desarrollo de aplicaciones móviles. Módulo 2. Environment Setups, Architectures y Application Components. Bueno, continuando con lo que es nuestro desarrollo de nuestra app, tenemos que, por ejemplo, existen también lo que son los broadcast receivers, que son receptores de difusión. Los receptores de difusión simplemente responden a los mensajes de difusión de otras aplicaciones o del programa. Por ejemplo, las aplicaciones también pueden iniciar transmisiones para que otras aplicaciones sepan que se han descargado algunos datos en el dispositivo y están disponibles para su uso. Por lo que este es un receptor de transmisión que intercepta esta comunicación e iniciará la acción apropiada. Un receptor de difusión se implementa como una subclase de la clase Broadcast Receiver, y cada mensaje se difunde como un objeto intent. En este caso, la forma de hacerlo será de la siguiente manera. Nosotros en este caso, tendríamos lo siguiente. Perfecto. En este caso, haríamos esto que vamos a mostrar aquí específicamente. Vamos para donde estábamos aquí en el Android Manifest, que ya lo tenemos aquí. Y la forma de hacerlo es yéndonos para lo que sería el main activity de Java. Luego que estamos aquí, ¿verdad? La forma de llamarlo sería la siguiente. Haríamos un public class my receiver stands broadcast receiver. En este caso, aquí tendríamos el broadcast receiver, abriríamos llaves y dentro haríamos lo siguiente. Haríamos, por ejemplo, un public void on receive aquí iría un context y luego vendría lo que sería el intent. Aquí de igual forma, colocaríamos las llaves. Esta es la forma de, por ejemplo, hacer el llamado de los broadcast receivers. Muy bien. También tenemos lo que son los content providers. ¿Qué son los content providers? Son los que también llamamos como proveedores de contenido. Un componente de proveedor de contenido proporciona datos de una aplicación a otras bajo, por ejemplo, petición. Dichas solicitudes son manejadas por los métodos de la clase Content Resolvers. Los datos pueden almacenarse en el sistema de archivos con la base de datos o en cualquier otro lugar. Un proveedor de contenido se implementa como una subclase de la clase Content Provider y debe implementar un conjunto estándar de API que permitan a otras aplicaciones realizar transacciones. Para ello haríamos lo siguiente. Para nosotros poder hacer llamado de content providers, hacemos esto. Hacemos un public class my content
provider extends content provider en este caso, bueno, haríamos este siguiente caso, content provider. Luego abriríamos llaves. Dentro de las llaves vamos a hacer un public void onCreate. Aquí abríamos lo que son los paréntesis y luego colocaríamos las llaves. Bueno, vamos a ver que esas etiquetas tienen más que ver con la parte de los componentes de la aplicación. Bueno, hay que ver que, por ejemplo, también existen componentes adicionales. Por ejemplo, hay componentes adicionales que se utilizan en la construcción de las entidades mencionadas anteriormente. Su lógica y lo que sería lo que es el wiring o el cableado entre ellas de los componentes. Esos componentes son, por ejemplo, los fragments, los views, los layouts, los intents, los resources y los manifests. Entonces, bueno, cuando por ejemplo tenemos lo que son los fragmentos que representan una parte de la interfaz del usuario en una actividad. Tenemos los puntos de vista, que serían los elementos de la interfaz de usuario que se dibujan en la pantalla, incluidos botones, listas de formularios, entre otros. Tenemos también los diseños, que se podrán ver como por ejemplo ver jerarquías que controlan el formato de pantalla y la apariencia de las vistas. Tenemos también las intenciones, que son los mensajes de cableado de componentes juntos. También tenemos lo que son recursos, que son elementos externos como cadenas, constantes e imágenes dibujables. Tenemos lo que son el manifiesto, que es un archivo de configuración de la aplicación. Entonces, bueno, tendríamos como tal esos elementos que vamos a mostrar. Ahora bien, bueno, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros creemos, vamos a, por ejemplo, hacer lo siguiente. Vamos a ver que conocemos que lo que es la programación real con el Android Studio. Muy bien, antes de, por ejemplo, comenzar a escribir nuestro primer ejemplo de SDK de Android, debemos asegurarnos de haber configurado, por ejemplo, el entorno de desarrollo de Android correctamente. Como por ejemplo, se puede observar, también hay que tener algunos conocimientos prácticos, por ejemplo, con relación a Android Studio. Vamos a ver que vamos a escribir una sencilla aplicación que imprima, por ejemplo, Hola Mundo. El primer paso es, por ejemplo, ya nosotros crear lo que sería la aplicación, que en este caso ya la tendríamos aquí creada. Perfecto. Donde vamos a ver que, por ejemplo, si nosotros queremos crear un nuevo archivo, un nuevo documento, un nuevo proyecto, simplemente le damos nuevo, new project, ¿verdad? Él aquí nos abre una pestaña, una ventana de diálogo. Luego aquí, bueno, nos va a decir que, por ejemplo, nosotros digamos que va a hacer, vamos a, por ejemplo, crear una nueva actividad, una actividad vacía. En este apartado vamos a crear lo que sería el nombre de nuestra aplicación. En este caso podría ser, por ejemplo, My Application. También tenemos lo que es el package name, que sería, por ejemplo, .com o com.example My Application. Tenemos también lo que sería el lugar de guardado, ¿verdad? Que nosotros también podemos modificarlo dándole, por ejemplo, aquí al browse, que sería como buscar, o en este caso encontrar algún sitio donde guardarlo. Y tendríamos también lo que sería el lenguaje a utilizar. Podemos utilizar Kotlin o Java. En este caso, bueno, usaríamos Java. Perfecto. Tenemos que también tenemos lo que sería el minimum SDK, que sería como decir dónde va a correr nuestra aplicación, o sea, la compatibilidad. Entonces tenemos, por ejemplo, los diferentes tipos de Android que podemos observar aquí. Tenemos lo que es el Android 6.0, el 7, así sucesivamente. ¿Qué sucede con escoger el tipo de Android que vamos a ejecutar? Bueno, que simplemente vamos a ver que en ese caso, por ejemplo, nuestra aplicación correrá en aproximadamente el 99,8% de los dispositivos.
Si por ejemplo nosotros cambiamos de versión a la 19, vemos que ya cambia de 98,1. Si por ejemplo cambiamos a lo que es el Nougat, tendríamos 73,7. Y si por ejemplo ponemos el 11, solamente un poco más del 1% de los equipos podrán ejecutarlo. También tenemos la versión 10 y así sucesivamente, diferentes versiones que existen aquí. Entonces, ¿qué es lo más idóneo? Que nosotros creemos una aplicación en formato de Android 4.1 para que nuestra aplicación sea lo bastante, sea bastante receptiva, o sea, tenga una gran audiencia, una recepción de bastante audiencia. Bueno, después de que nosotros ingresamos lo que sería el nombre de la aplicación, bueno, vamos a llamar también a lo que es la forma de nuestra aplicación. Vamos a ver cuál sería. Debemos, por ejemplo, especificar el SDK mínimo. Vamos a ver que si nosotros lo hacemos así, bueno, podemos ejecutarlo en cualquier librería, pues como tal. En este caso, bueno, si lo aplicamos en Jelly Bean, va a tener bastante receptividad. Bueno, luego, ya como vimos, vamos a utilizar lo que es la clase básica. Y luego de ello, vamos a ver que lo que sería, ya después que nosotros creemos, ya no lo vamos a crear porque ya está creado aquí. Vamos a ver que lo que sería la etapa final sería lo que es la herramienta de desarrollo abierta para escribir el código de la aplicación. En este caso, esta sería la pantalla que se va a mostrar. Muy bien, además de ello, bueno, también tendríamos lo que sería como tal nuestro dispositivo aquí, que es el que va a emular como tal el aplicativo. Y bueno, tenemos que, por ejemplo, dentro de lo que es la anatomía o de la aplicación de Android, tenemos que antes de, por ejemplo, ejecutar nuestra aplicación, debemos conocer algunos directorios y archivos de nuestro proyecto. Bueno, en él tenemos, primeramente, aquí tendríamos lo que es la carpeta app, que es la que estamos observando aquí específicamente. Esta carpeta app tiene una carpeta de manifiestos, ¿verdad? Tiene una carpeta de Java, ¿verdad? Tiene lo que sería también otra carpeta aparte generada por el propio sistema, que sería de Java. Tiene además de ello una carpeta, por ejemplo, que se llama dentro de la carpeta REST, ¿verdad? Vamos a ver cómo tenemos también lo que son los drawable, donde tenemos, por ejemplo, estos archivos XML, ¿verdad? Donde tenemos esta información, tenemos el path y todo lo demás. Perfecto. También tenemos en este caso los drawables. Tenemos también lo que sería, también tendríamos los layouts. Ok, en este caso sería un vector. Perfecto. Tendríamos lo que son los layouts. Dentro del layout podremos ver lo que sería, por ejemplo, esto que estamos observando actualmente, que sería el activity-main.xml. Luego tendríamos lo que serían los values, donde por ejemplo tenemos que si colors, tenemos también lo que son las cadenas como tal, my application, y tendríamos también aquí, tendríamos que si los temas y todo lo demás, todos en formatos XML. Muy bien. Además de ello, también tenemos lo que son los Gradle scripts. Bueno, dentro de lo que son los Gradle scripts, tenemos lo que es el build Gradle, que en este caso sería lo que es el module app. Perfecto, bueno. Entonces, bueno, tenemos lo que son los values, tenemos el activity main, ¿verdad? XML, tendríamos lo que es los drawlables, los Java y entre los demás artículos. Entonces, bueno, vamos a ver realmente qué hace cada uno de ellos. Bueno, donde tendríamos, por ejemplo, el número 1, que sería la carpeta Java, que es la que estamos mostrando aquí específicamente.
dentro de lo que sería la carpeta Java, ¿verdad? Tendríamos lo que sería específicamente la siguiente. Tendríamos que, por ejemplo, contiene los archivos fuente de .java para que, por ejemplo, para nuestro proyecto. De forma predeterminada incluye un archivo fuente MainActivity. Bueno, si valoras este contenido gratuito, no olvides donar a través del código QR de Binance. Y bueno, pues recuerda también suscribirte y Activity, que es la que podemos observar justo aquí, MainActivity. Muy bien, que tiene una clase de actividad que se ejecuta cuando se inicia la aplicación mediante el icono de la aplicación. Muy bien. También tenemos lo que es la parte del res, lo que sería el res drawable. En este caso sería esta carpeta. Muy bien. Dentro de lo que es el res drawable HDPI, tenemos que este es un directorio para objetos dibujables que están diseñados para pantallas de alta densidad. Muy bien. También tenemos lo que es en el apartado 3, lo que sería, por ejemplo, los layouts, que son estos que estamos mostrando. Por ejemplo, este que estamos mostrando aquí, perfecto. Donde vamos a tener lo que sería muy bien, tendríamos lo que es, ese sería, este es nuestro, por ejemplo, el directorio de archivos que define la interfaz de usuario de nuestra aplicación. Tenemos también lo que sería lo que es el res values. En este caso lo tendríamos aquí, ¿verdad? El res values o res valores. Bueno, esto lo que hace, es un diseño este es un directorio para otros archivos XML que contienen una colección de recursos como por ejemplo cadenas y definiciones de colores, como pueden observarlo aquí, por ejemplo colores, por ejemplo cadenas, como antes lo habíamos mostrado. Muy bien, perfecto. También tenemos dentro de la vendría lo que es el punto 5, donde estaría el manifest. Tendríamos lo que es el Android Manifest XML. Bueno, en el manifest, Android Manifest XML, este sería el archivo de manifiesto que describe las características fundamentales de la aplicación y define cada uno de sus componentes. Muy bien, también tendríamos lo que es el build Gradle, que sería específicamente muy bien, donde por ejemplo tenemos que es un archivo generado automáticamente que contiene, por ejemplo, compile SDK version, tenemos build tools, versions, application ID, mim SDK versions, target SDK version, version code y version name. Por ejemplo, aquí lo tenemos específicamente mostrado. Aquí se muestra y se ve claramente lo que es el version code, el version name, entre otras cosas. Muy bien. Vamos a ver que vamos a dar una breve explicación, ¿verdad?, de lo que describen los archivos importantes de la aplicación. Bueno, el archivo de actividad principal, que sería el MainActivity.java, ¿verdad?, que es el que podemos observar aquí. Perfecto. Lo que hace es que, bueno, el código de actividad principal, ¿verdad?, sería un archivo Java, ¿verdad? Este es el archivo de la aplicación real que finalmente se convierte en un ejecutable de Dalvik y ejecuta su aplicación. Además de ello, a continuación, por ejemplo, se puede mostrar lo que sería un código predeterminado generado por el asistente de aplicaciones, que ya se está mostrando actualmente. Bueno, en este caso, bueno, si nosotros podemos ver, aquí tendríamos lo que sería lo que es el import con las diferentes dependencias y como tal la clase que sería la de main activity, que extiende de app compact activity. Muy bien. Por ejemplo, en aquí lo que es el R layout activity main, ¿verdad? Se refiere al archivo de activity main.xml. En este caso,
sería, por ejemplo, R, lo que hace, por ejemplo, aquí, R layout activity main, ¿verdad? Se refiere al archivo activitymain.xml, que es el que estamos observando actualmente, que es el que se observa aquí. Entonces, este archivo como tal apunta por aquí a este otro archivo que sería el activity-main.xml. Muy bien, ubicado en la carpeta res layout, que es la que vamos a ver que, por ejemplo, si nosotros vamos aquí, tenemos la carpeta res, la carpeta layout, y aquí es donde se ubica como tal nuestro archivo. Bueno, el método onCreate, ¿verdad? Que es el que podemos también ver en el main activity Java, ¿verdad? onCreate, que lo podemos observar aquí, ¿verdad? Es uno de los muchos métodos que se calculan cuando se carga una actividad. Perfecto. También tenemos lo que es el archivo manifiesto. Bueno, lo que es el archivo del manifiesto, ¿verdad? Que sería Android Manifest, como podemos verlo aquí, ¿verdad? Cualquiera que sea el componente que desarrolle como parte de su aplicación debe declarar todos sus componentes en un manifest XML. En nuestro caso lo vamos a hacer aquí en el Android manifest.xml. Muy bien, que reside en la raíz del directorio del proyecto de la aplicación. Si nosotros vemos, por ejemplo, el Android manifest XML, vemos que aquí está el manifiesto. Muy bien. Este archivo funciona como una interfaz entre el sistema operativo Android y su aplicación, por lo que si no declara su componente en este archivo, el sistema operativo no lo considerará. Por ejemplo, un archivo de manifiesto predeterminado lo vamos a observar así como se está mostrando actualmente. Este sería nuestro archivo de manifiesto predeterminado tal cual. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos lo que son las etiquetas application, que las podemos observar aquí. Muy bien. Estas etiquetas application, ¿verdad? Incluían los componentes relacionados con la aplicación, atributo de Android, ¿verdad? Lo que sería el Android icon, ¿verdad? Lo que también sería, por ejemplo, el icono que apuntará al icono de la aplicación disponible en la red Drillable HIP, por ejemplo. Esta IC Launcher, ¿verdad? Es el que tenemos aquí específicamente en el Drillable, que sería lo que sería el IC Launcher, ¿verdad? Tanto del background, ¿verdad? Como de, por ejemplo, el forward ground. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Ya sabiendo esto, tenemos que también, por ejemplo, el icono apuntará a ese justamente, al Dribble HDPI. La aplicación usa la imagen llamada, por ejemplo, iclauncher.png, que es justamente la que se genera cuando nosotros realizamos ese llamado. Muy bien. Si por ejemplo vemos aquí, podemos observar que tenemos el iclauncher.png, pero hay varios iclauncher.png. Hay en diferentes tamaños, ¿verdad? Y en diferentes formatos. Muy bien, cerramos esto que ya habíamos mostrado antes. Perfecto. Este sería lo que sería el minmap iclauncher. Perfecto. Además de esto, bueno, también tenemos lo que es la carpeta, la etiqueta actividad, que sería la etiqueta activity. Se usa para especificar una actividad y el atributo Android, por ejemplo, Android name, especifica el nombre de clase completamente calificado de la subclase activity, y los atributos Android label especifican una cadena para usar como etiqueta para la actividad. En este caso, por ejemplo, tenemos que, por ejemplo, esta etiqueta activity, vamos a especificar cualquier actividad que nosotros realicemos, ¿verdad? Con el atributo de Android name, que es el que estamos observando aquí. Muy bien, donde especificamos el nombre de la clase completamente calificado como la subclase de activity, y los atributos Android, por ejemplo, de label, entre otros.
Muy bien. Que especifican, por ejemplo, una cadena para usar, ¿verdad? Como por ejemplo sería la etiqueta para la actividad, donde podemos especificar varias actividades utilizando esa etiqueta. También tenemos lo que es la etiqueta action, ¿verdad? Esa etiqueta action para el filtro de intención se denomina Android Intent Action Main. Sería esta que estamos observando aquí, Android Intent Action Main. Perfecto. Para indicar que esta actividad sirve como punto de entrada para la aplicación. La categoría para lo que es el filtro de intención se denomina Android Intent Category Launcher, que sería este que estamos observando justo aquí. Muy bien. Para indicar que la aplicación se puede iniciar desde el icono de inicio del dispositivo. También tenemos lo que es el arroba, string, que también lo que hace alusión es a que, por ejemplo, se refiere, por ejemplo, a strings HXML, que es justamente el que estábamos observando anteriormente. Es justamente este. Perfecto. Se refiere a, obviamente explica a continuación, por tanto, lo que sería el arroba string app name, ¿verdad? Hace alusión justamente al nombre de lo que es la aplicación como tal. Muy bien. Se refiere a lo que es la cadena de, por ejemplo, del app name definida en el archivo strings .xml, que por ejemplo en nuestro caso sería my application. Perfecto. Además de ello, también tenemos que de manera similar otras cadenas se completan en la aplicación. Vamos a ver cómo, por ejemplo, vamos a mostrar, vamos a lo que sería, a ver lo que son las diferentes listas de etiquetas que se usan en un archivo de manifiesto para especificar diferentes componentes de la aplicación de Android. Tendríamos, por ejemplo, las etiquetas, por ejemplo, activity, tendríamos la etiqueta service, la etiqueta receiver y la etiqueta provider. Entonces, bueno, ¿qué hacen esas etiquetas? Bueno, por ejemplo, la activity utiliza lo que son los elementos de actividades, service sería lo que es los elementos para servicios, lo que es el receiver utiliza lo que son los elementos para receptores de radiodifusión, y provider son los elementos para proveedores de contenido. Muy bien. Tenemos también lo que serían los archivos de cadena. Muy bien. Dentro de lo que sería el string, bueno, por ejemplo, el archivo strings XML, que justamente que estamos viendo aquí en Resources, se encuentra en la carpeta res, en esta carpeta. Vamos a minimizar esto aquí para no confundirnos tanto. En la carpeta res values. Muy bien. Y contiene todo el texto que usa su aplicación, por ejemplo, los nombres de botones, etiquetas. En este caso sería, por ejemplo, el string name, bueno, los nombres de botones, etiquetas, texto predeterminado, tipos similares de cadena, se incluye en este archivo. Este archivo es responsable de su contenido textual. Por ejemplo, un archivo de cadenas predeterminado podría verse con lo siguiente. Podríamos, por ejemplo, además de tener el app name, podríamos tener, por ejemplo, también lo que sería un string, ¿verdad? Donde le vamos a colocar un name de, por ejemplo, vamos a ponerle hello world. Cerramos como tal aquí, ¿verdad? Cierra etiqueta de string, y aquí le vamos a colocar, por ejemplo, hello world. Perfecto, este sería uno de ellos. También tendríamos, por ejemplo, un string
Dentro del name vamos a obtener, por ejemplo, un menu settings. Perfecto, menu settings. Cerraríamos etiqueta y cerraremos la otra etiqueta que sería la de string. Dentro de ella vamos a tener, por ejemplo, un settings. Perfecto. Además de ello, también vamos a tener otra nueva etiqueta. String. Como name, vamos a ponerle, por ejemplo, title. Activity. Main. Cerramos string. Okay. Y ahora vamos a tener un main activity, lo que sería el main activity, y cerramos con el string igualmente. Muy bien, esta sería una estructura básica como tal. Si nosotros le damos aquí guardar y guardamos todo, ¿verdad? Automáticamente se está guardando todos los archivos que tenemos aquí en nuestro proyecto. También tenemos lo que sería el archivo como tal de diseño, el Activity Main XML. En este caso tendríamos el siguiente. Muy bien. En este archivo, ¿verdad? Vamos a tener la siguiente aplicación. Vamos a tener, por ejemplo, que es un archivo de diseño disponible, por ejemplo, en el directorio res. Res, layout, activity, manifest XML. Muy bien, donde por ejemplo vamos a tener un layout dentro del directorio que hace referencia a, por ejemplo, a la aplicación en la construcción de su interfaz. Modificará este archivo con bastante frecuencia, ya que para cambiar el diseño de su aplicación, para por ejemplo que aparezca por ejemplo el Hola Mundo, o por ejemplo que este archivo tendrá por ejemplo el siguiente contenido relacionado a lo que se puede mostrar actualmente. Entonces bueno, aquí tenemos por ejemplo lo que sería la estructura como tal que acabamos de colocar. Aquí tenemos por ejemplo este elemento, ¿verdad? Y aquí tenemos las diferentes características de ese elemento, todos sus atributos, ¿verdad? Text view, y tenemos sus diferentes informaciones. Tenemos por ejemplo aquí también el tema del idioma. Tenemos como tal su display. Aquí también tenemos lo que sería, por ejemplo, en el select design, por ejemplo design y blueprint. También podríamos colocar solamente design, o por ejemplo podríamos colocar el blueprint, o por ejemplo design blueprint, o por ejemplo el force reforce. Bueno, entonces en este caso, bueno, por ejemplo colocaríamos estos dos. Ya estaríamos aquí perfectamente. Aquí en el gusto pues veremos por ejemplo lo que sí podemos ver, los márgenes, short margins. Podemos mostrar por ejemplo lo que contiene como tal cada uno. Podemos mostrar por ejemplo fade unselected views. Tenemos también leave rendering, lo que sería por ejemplo el show system, el show topics. Muy bien, perfecto. Esta sería por ejemplo una de las opciones que acabamos de mostrar. Entonces bueno, aquí tenemos como tal el contenido, todas las informaciones que acabamos de declarar, ¿verdad? Entre otras cosas de más. Bueno, vamos a ver que por ejemplo aquí tenemos los diferentes displays. También tenemos por ejemplo los guidelines. Por ejemplo podemos colocar un guidelines vertical. Vemos por ejemplo los textos que por ejemplo contengan que sí, por ejemplo un password, un plain text, un text view,
Bueno, si valoras este contenido gratuito, no olvides donar a través del código QR de Binance. Y bueno, recuerda también suscribirte y entre otras cosas. Muy bien. También tenemos lo que son los botones, ¿verdad? Que son los que podemos mostrar aquí específicamente. Radio buttons, toggle buttons. Perfecto. Tenemos también Legacy, Google Helpers, Contains, entre otras informaciones. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, No Action Bar o My Application. Por ejemplo, App No Action Bar, More Themes. Aquí podemos, por ejemplo, también escoger lo que serían los temas que vamos a aplicar. Muy bien. En este caso, bueno, tendríamos como tal este aquí que tendríamos por defecto. Toggle Panel. Aquí tendríamos lo que serían los mensajes como tal de nuestro sistema. Bueno, también tenemos aquí las diferentes vistas. Aquí podemos, por ejemplo, colocar elementos, como pudimos ver. Y aquí hay un apartado bastante interesante, que sería, por ejemplo, estos modos de vista. Tenemos, por ejemplo, el modo de vista de diseño. Tenemos el modo de vista de split, donde podemos ver, por ejemplo, el texto como tal, lo que sería el XML, ¿verdad? Y por aquí la parte del diseño, el split. Y tenemos, por ejemplo, también solo la vista de code. También tenemos lo que es la parte de design, que sería la parte que viene por defecto. Entonces, si por ejemplo abrimos la de split, por ejemplo, tendríamos esta que es la siguiente. Muy bien. Aquí tenemos varios elementos. Como pueden ver, tenemos lo que es el Android X que estamos mostrando aquí. Container width. Vamos a hacer algo. Vamos a mostrar código primeramente para verlo aquí específicamente. Tenemos lo que sería, por ejemplo, el Content Layout Width, XMLNS, que hace referencia, por ejemplo, a HTTP Schemes Android.com APK REST Android, ¿verdad? Que es justamente lo que están haciendo referencia. Muy bien. Luego de ello tenemos diferentes elementos que comparten esta etiqueta. Pero bueno, tendríamos los siguientes. Tendríamos, por ejemplo, que este es, por ejemplo, el ejemplo de Relative Layout, que es lo que estamos observando aquí, o el Android Layout. Es bastante simple, que bueno, vamos a ver lo que es la parte, por ejemplo, del Text View, que la podemos observar, ¿verdad? Es donde nosotros vamos a colocar, por ejemplo, donde va el texto que se va a mostrar. En este caso sería, por ejemplo, Hello World. Muy bien, si nosotros cambiamos este texto, vamos a ver que, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, Split, vamos a esperar a que se muestre, vamos a aumentar el tamaño como tal, vamos a mover esto para acá. Aquí podemos cambiar específicamente el nombre del texto. Vamos a ponerle, por ejemplo, Hello World. Mira, por ejemplo, Hello World. Sería hola palabra. Entonces, mira, es Hello World. Mire como, por ejemplo, aquí se cambia como tal el texto que acabamos de colocar, donde está el Android Text. Hello World. Muy bien. Aquí ya como tal cambiaríamos la vista como tal de lo que acabamos de mostrar. Hello World. Y aquí, por ejemplo, podemos escribirle lo que es la exclamación nuevamente. Y se va a mostrar. Perfecto. Muy bien. Además de ello, también, aparte del Text View, lo que sería el App Layout, lo que sería el Android Text, tenemos también los siguientes elementos. Tenemos, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, que es donde, por ejemplo, Android toma el control utilizando, por ejemplo, lo que es la raíz para ver lo que es la interfaz gráfica de usuario y tener varios atributos de Android, como por ejemplo Android Layout Width, que sería en este caso Layout Width, ¿verdad? Text View. Esta sería la etiqueta Text View, ¿verdad? Tenemos lo que es el Layout Width,
¿verdad? También tenemos lo que es el Android Layout Height, entre otros elementos, como por ejemplo Android Text, entre otros. Muy bien. Que por ejemplo se utilizan para establecer la anchura. En este caso la anchura sería con el width y la altura sería el height como tal. Muy bien. Bueno, por ejemplo, si nosotros tuviésemos aquí un @string, por ejemplo, @string, aquí podemos, miren como ya automáticamente nos aparecen diferentes elementos. Por ejemplo, aquí sería, podemos escribir string, por ejemplo, app name, ya aquí pondríamos aquí también lo que sería por ejemplo, el string. Aquí podríamos colocar, vamos a colocar otro, a ver, string, por ejemplo, hello world, y aquí automáticamente miren como por ejemplo nos muestra ya lo que sería el hello world. Como podemos verlo aquí específicamente, muestra justamente, y este hello world viene de lo que es el string XML, lo que es este string XML. Viene que por ejemplo name hello world va a imprimir hello world, que es justamente lo que estamos realizando aquí. Estamos apuntando a eso y justamente nos está mostrando eso. Podríamos apuntar a otras cosas, como por ejemplo menu settings. Vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, ponemos menu settings. Vemos como automáticamente el texto cambia de hello world a settings por las variables de strings que ya habíamos colocado antes. O por ejemplo, podríamos cambiar a title activity main. Title activity main. Si nosotros hacemos esto, miren como por ejemplo cambia aquí a main activity. Muy bien. Esta es una forma de hacer esto que acabamos de mostrar. Hello world. Muy bien, hello world. O podemos simplemente escribirlo a puño y letra. Perfecto. También tenemos lo que es vimos que por ejemplo hicimos referencia al archivo string XML, que estaba ubicado por ejemplo en la carpeta res values. Dentro de res values estaría el string que acabamos de mostrar aquí. Perfecto. Por lo tanto, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el famoso string, el string hello world, el string barra hello world, se refiere a la cadena de saludo definida en el archivo XML, que sería hello world, que justamente esto, cuando hacemos el llamado a eso, estamos apuntando específicamente a este texto que está entre esas dos etiquetas o tags. Muy bien. También tenemos lo que es la ejecución de la aplicación. Bueno, para nosotros ejecutar la aplicación vamos a intentar ejecutar como tal lo que sería nuestro hello world de la aplicación, para que acabemos de crear. Y bueno, suponiendo que por ejemplo creamos lo que es el ABD, mientras por ejemplo configuramos el entorno para ejecutar la aplicación desde Android Studio. Vamos a abrir los archivos de la actividad, ¿verdad?, de nuestro proyecto. En este caso sería por ejemplo activity main, ¿verdad? Y luego de que abrimos esos archivos de actividad del proyecto, vamos a hacer clic en el icono de ROM, que sería ROM app, o lo que es Mayus F10, ¿verdad? Para ejecutar, que se encuentra en la barra de herramientas, Android Studio, ¿verdad?, instala la aplicación por ejemplo en un ABD. Un ABD es un dispositivo móvil virtual, es como esto que están ustedes observando. Este sería nuestro ABD, ¿verdad? Perfecto. Y la inicia, y si todo está bien, ¿verdad?, con su configuración y la aplicación, se mostrará la siguiente ventana que vamos a mostrar. Si nosotros le damos a Run, ¿verdad?, él automáticamente va a realizar las ejecuciones. Esto va a tomar un poco de tiempo,
pero él automáticamente va a empezar a hacer sus configuraciones, va a empezar a realizar sus cálculos, ¿verdad? Y podremos ver cómo aquí se está ejecutando. Muy bien, si nosotros por ejemplo vamos a build, vemos cómo aquí se está realizando la ejecución, ¿verdad? Bueno, esperamos un poco. Mientras tanto, bueno, podemos ver que es importante al momento de nosotros realizar aplicaciones, ver los resultados que nos van a mostrar las diferentes páginas y las diferentes aplicaciones que nosotros realicemos. Como tal, en este caso, por ejemplo, estamos haciendo lo que sería el Hello World. Y bueno, estamos precompilando, como pueden observar aquí. Él aquí automáticamente nos muestra en esta barra inferior, donde tenemos todo, tenemos terminal, tenemos por ejemplo el inspector de base de datos, lo que es el run, el profiler, lo que es el build, ¿verdad? Aquí miren que por ejemplo ya nos está dando ciertos elementos nuevos, ¿verdad? Está generando ciertos resultados, como por ejemplo aquí Dex Debug. Hay que ver que estos son procesos internos como tal que tiene la aplicación. Luego tendría lo que sería el Merge Debug Resources, y ellos se ven por ejemplo en estas barras que se encuentran en la parte inferior. Por ejemplo, también tenemos lo que es la barra de Logcat, tenemos la barra también de por ejemplo el build, que ya se está terminando de ejecutar. Perfecto. Y bueno, vemos que ya falta poco para poder ejecutar nuestro primer programa en nuestra aplicación. Cabe acotar también que bueno, si nosotros, al momento de nosotros realizar estos pequeños cambios, vamos a ver cómo se va a ejecutar lo que sería como tal la ejecución de este programa. Y miren cómo específicamente él nos avisa aquí que se ejecutó perfectamente. Y si nosotros le damos aquí para atrás dentro de nuestro ABD y le damos otra vez aquí, vemos como específicamente, como efectivamente está nuestra aplicación ya ejecutándose de nuestro primer Hello World dentro de nuestra desarrollo de aplicaciones en Android o desarrollo de aplicaciones móviles. Perfecto. Vamos a detener la ejecución. Bueno, algo importante que decir, si ustedes por ejemplo, ante todo les doy las felicitaciones porque por ejemplo hemos desarrollado nuestra primera aplicación de Android y ahora solo vamos a seguir haciendo los pasos. Vamos a por ejemplo aquí a aceptar por ejemplo con redes públicas. Perfecto, permitir acceso al firewall de Windows para que nos permita acceso a la aplicación, ¿verdad? Vamos a convertirnos en unos grandes desarrolladores Android. Bueno, en este caso tenemos que, por ejemplo, hay muchos más elementos que podemos utilizar, ¿verdad?, para crear una buena aplicación de Android. Además de la codificación de la aplicación, se ocupa de varios recursos, de varios otros recursos, como por ejemplo el contenido estático que utiliza su código, como por ejemplo mapas de bits, colores, definiciones de diseño, cadenas de interfaz de usuario, instrucciones de animación y más. Estos recursos siempre se mantienen por separado en varios subdirectorios. En el directorio res, que es el que justamente tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que, por ejemplo, los recursos, que siempre vamos a mantenernos separados en varios subdirectorios dentro de res, que serían, por ejemplo, el drawable, el layout, el mipmap y el values, ¿verdad?, de nuestro proyecto, que es el que estamos realizando justamente. Esto que acabamos de realizar, lo que hará es que nos va a explicar más que todo cómo podemos organizar los recursos de nuestra aplicación, especificar recursos alternativos y acceder a ellos en sus aplicaciones. Por ejemplo, tendríamos como tal nuestro proyecto, My Project, ¿verdad? Tendríamos lo que sería dentro de My Project, tendríamos lo que sería nuestra carpeta App,
Luego de nuestra carpeta app tendríamos lo que sería manifest, ¿verdad? Que tendría como tal Android. Tendríamos, por ejemplo, también tendríamos Java, ¿verdad? Luego, después de que tengamos Java, ¿verdad? Tendríamos, por ejemplo, MyActivity Java. Perfecto. Luego tendríamos lo que sería el REST, ¿verdad? Donde vamos a tener, por ejemplo, en el REST vamos a tener los que son los drivable. Tenemos el Launcher Background XML, ¿verdad? En este caso también tendríamos lo que sería el layout. Perfecto. También tendríamos lo que serían los minimaps, ¿verdad? Y tendríamos lo que serían los values, que serían los strings. Muy bien. También tendríamos lo que serían los temas, que bueno, serían estos temas XML, pues, como tal. Perfecto. Muy bien. Dentro de este directorio o estos recursos tenemos, por ejemplo, lo que serían, ¿verdad? Dentro del REST tenemos lo que es el anim, ¿verdad? Que, por ejemplo, define, son archivos XML que definen animaciones de propiedades. Además de ellos se guardan en la carpeta REST anim. En este caso, nosotros no tenemos animaciones en nuestro Hello World, pero aquí, si no tuviésemos una animación, automáticamente se nos va a guardar dentro de la carpeta REST. En este caso, podemos acceder a ellos desde la clase R mayúscula .anim. También tenemos lo que serían los colores. Muy bien. Para acceder a los colores, bueno, el archivo XML cuenta con una lista de colores que se guardan, por ejemplo, en REST color. En este caso, no estaría aquí como tal los colores, pero los tendríamos, por ejemplo, aquí, que estarían como tal los colores dentro de lo que es la carpeta values. Perfecto, y podemos acceder a ellos desde la clase r.color. También tenemos lo que serían los dibujables, ¿verdad? Que serían los archivos de imagen, como por ejemplo .png, como por ejemplo JPG,